Bueno, hoy vamos a hablar sobre algoritmos de optimización y vamos a revisar cómo se ve un algoritmo de optimización en la práctica. Entonces, hablemos sobre algoritmos de aprendizaje. Entonces, en los modelos que hemos estudiado de aprendizaje, podemos distinguir tres partes. Entonces, generalmente a nosotros nos dan un conjunto de ejemplos que son muestras de lo que queremos aprender. Mm, Nos dan algo que es importante y es, una vez nos dan los datos, nosotros necesitamos construir una función de pérdida, una función que nos cuantifique la cantidad de error que cometemos por ejemplo, realizar mal la tarea de asignación. Entonces tenemos una función de pérdida, un loss function, que por ejemplo en el caso de la support vector machine era está relacionada con la norma del vector W. En el caso de la regresión lineal nos decía cuánto nos desviamos nosotros por hacer una predicción lineal sobre cada uno de los ejemplos. Parecía esto. En el caso de la regresión logística nos decía la verosimilitud, que era eh, las probabilidades. Recuerden que son tres formas distintas en esta de cuantificar la calidad de, en este caso, la tarea que queremos hacer o de la solución que responde a la tarea que queremos hacer. En este caso, recuerden que en la Support Vector Machine está tratada de maximizar la separación entre las dos categorías. En este caso, trataba de encontrar el modelo que nos diera probabilidades positivas para ejemplos positivos, probabilidades negativas para ejemplos negativos. Y en este caso, el de la regresión era el modelo que mejor ajustara los datos. Y es entonces, hay muchas más. Generalmente, pues uno modela dependiendo del problema que tiene, basado en la función de pérdida. Nosotros utilizábamos los datos para poder encontrar los parámetros asociados a la función de pérdida, por ejemplo, este y este, los parámetros que también estaban acá, o este mismo parámetro, el conjunto de parámetros que minimizara esa función de pérdida, es decir, que nos diera el modelo de mejor calidad. Y en términos computacionales lo habíamos dicho, para encontrar el modelo que nos dé o el mejor modelo en términos del criterio de optimalidad que hayamos definido, cualquiera de los modelos, nosotros necesitamos una rutina de optimización. Necesitamos un algoritmo de optimización o una rutina de optimización. Entonces, vamos a trabajar sobre la rutina de optimización más popular. Se llama gradiente de descenso. Entonces, simplemente revisemos un poquitico antes de meternos en el gradiente de descenso, qué es eso del el gradiente, para la gente que me imagino que todo el mundo está familiarizado, pero es algo muy sencillo que podemos revisar en 5 minutos. Si tenemos una función, por ejemplo, de un conjunto de datos, acá tenemos una función. Entonces, por ejemplo, esa función depende de un parámetro θ. Entonces, nuestra tarea puede ser encontrar este valor θ que haga mínima esta función f de θ. ¿Listo? Entonces, para eso lo que buscamos es
Por ejemplo, encontrar los puntos en los cuales la derivada de f o el cambio de f con respecto a θ sea igual a 0. ¿Listo? Esa digamos que sería la forma más fácil. Derivamos f con respecto a θ e igualamos a 0 y encontramos aquellos puntos θ donde la variación de la función al variar θ sea nula, es decir, los puntos como estos. Pero otra opción puede ser la siguiente. Nos podemos parar en algún punto particular y podemos calcular cuál es la cantidad de curvatura, la inclinación, la dirección donde hay más pendiente en este punto sobre la función f. Entonces, por ejemplo, podría ser esta dirección y actualizamos θ. Supongamos que aquí tenemos un θ 0, y actualizamos θ de acuerdo en esa dirección, o nos movemos en la dirección contraria a la variación de la función. ¿Listo? Entonces algo como esto, la variación de la función. A la deriva de la función en θ sub 0. ¿Ok? Lo que estamos haciendo acá es moviéndonos paso a paso. Entonces, esa idea la podemos utilizar de hecho si nos movemos a dimensiones superiores, que es el problema que nos atañe a nosotros. En dimensiones superiores, cuando nosotros pensamos en ajustar la función de pérdida, pues la función de pérdida en realidad es una función que ya no depende de θ, simplemente cambiar una notación, depende de un W, por ejemplo, un W1 y un W2, y para escogencias particulares W1 y W2, la función de pérdida me está diciendo cuánto estoy perdiendo de acuerdo al criterio que haya fijado por utilizar ese modelo para explicar los datos que tenía. Entonces, la función de pérdida, por ejemplo, puede verse como esto, simplemente un ejemplo. Y la idea es igual, yo puedo arrancar de un punto, igual que acá arriba. Yo arranco de algún punto, yo lo que quiero es encontrar, por ejemplo, el conjunto de parámetros, vamos a hacerlo espacio. Nosotros tenemos unos parámetros, cada uno de estos parámetros los paso por una función de pérdida, y eso me dice, en últimas, cuánto pierdo yo por usar el modelo W sobre los datos que me dan. Entonces, si pensamos en el problema de regresión, a mí me dan unos datos que son fijos. ¿Listo? Yo escojo unos parámetros W, que en el problema de regresión es una línea recta particular, por ejemplo esta de acá, y cuando fijo los puntos de entrenamiento, los datos de entrenamiento, y escojo una línea recta particular, por ejemplo esta línea recta, llamamos la W0, entonces yo cometo cierto error. Si yo arranco por aquí en algún W0, la función LW me está diciendo, pues en últimas, cuánto error yo estoy cometiendo por utilizar este modelo sobre, en este caso, este conjunto de datos de ejemplo. Yo qué quiero, por ejemplo, en el caso de regresión, yo quiero escoger el modelo que me dé menos error. Entonces, si en esta gráfica de acá lo que tenemos son los errores, pues yo quiero escoger aquel modelito que me dé la menor cantidad de error. Es decir, si yo tengo la función LW, siendo W un parámetro o el valor en el que evalúo esa función, y LW me dice cuánto error yo cometo, por ejemplo, por ajustar más los datos con el modelo de regresión W, lo que yo quiero es el modelo que me dé la menor cantidad de error. Entonces, por eso el problema se convierte en un problema el problema se convierte en un problema de minimización. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar la idea que estábamos describiendo acá atrás y decir, bueno, voy a mirar en qué dirección cambia esta curva que está acá. Supongamos que es esta curva de acá, un paraboloide.
Entonces voy a mirar en qué dirección, cuál es la dirección de bajada más pronunciada. Eso lo llamo gradiente. Eh, Miro ese gradiente y estando en W0 me muevo, por ejemplo, a un W1, simplemente moviéndome en la dirección donde más rápido decae la función. ¿Listo? Entonces me muevo a otro punto W1, por ejemplo acá. Este ya es otro modelo. Esto se ve como otra línea recta. Pintémosla de otro color, por ejemplo. Se ve como esta línea recta. Eh, entonces, si teníamos un W0, ahora podemos, perdón, voy a ver aquí un poquito la anotación. Podemos hablar de, si antes teníamos un W0, podemos hablar de un W1, que es otra recta diferente. Y esa otra recta diferente, si me muevo en la dirección correcta en este espacio de acá, pues estoy hablando de otro modelo distinto. Y ese modelo distinto puede que tenga menos error. Y si yo sigo con esa idea, es decir, me paro en este nuevo punto y miro cuál es la dirección en la cual yo me tengo que mover, o la curva, esta curva de acá decrece más rápido, baja más rápido, pues yo me puedo mover en esa dirección. eh, y cuando me muevo en esa dirección, pues dependiendo de la forma de esta curva de acá, de la curva de pérdida esta que estoy trazando acá, dependiendo de la forma de esa curva, yo voy a poder encontrar el punto mínimo. Si esa curva tiene una forma convexa, es decir, no tiene como estos huequitos de acá, este algoritmo tiene garantía de que va a llegar al punto mínimo. Entonces, esta representación es bastante útil porque, digamos que ya es una generalización, nos está diciendo, usted lo que tiene que hacer es plantear un problema donde usted cuantifique que también su modelo ajusta los datos, y esa es la función de pérdida. Después, usted lo que puede hacer es encontrar el modelo, por ejemplo acá, que tenga la menor pérdida, es decir, el modelo donde se ajusten mejor los datos. ¿Ok? Entonces, este algoritmo que acabamos de escribir acá se llama el algoritmo de gradiente en descenso y es el algoritmo más popular. Nótese que el gradiente en descenso se puede utilizar en principio en cualquier función de pérdida. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el algoritmo de gradiente en descenso en un conjunto de datos sencillo, sobre un problema de regresión. La misma idea se puede extender a problemas de clasificación, pero pues en regresión lo vamos a tener de una manera, lo vamos a poder observar de una manera más sencilla. Entonces supongamos que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento. Entonces tenemos una tablita con unos X y unos Y. Entonces supongamos que por ejemplo son eh, las, lo que gasta y lo que termina vendiendo, las ventas, eh, una empresa. ¿Listo? Entonces, diferentes empresas. Entonces, la compañía uno gasta una plata y vende una plata. La compañía 2 gasta una plata y vende otra plata, etcétera. Entonces, a mí me gustaría construir un modelo que me permita predecir, dado una entrada que es cuánto gasta una compañía que yo no observaba antes, cuántas ventas tendría. ¿Listo? Entonces, este problema cae dentro del dominio de los problemas de regresión. Podemos verlo acá, ¿no? Entonces, yo tengo, eh, yo tengo aquí un gasto y aquí tengo una venta. Entonces tengo un gasto, para un gasto puedo tener una venta particular, para otro gasto particular otra venta particular, para otro gasto particular otra venta particular. De hecho, dos empresas que gastan lo mismo pueden tener ventas distintas. Y al final yo tengo un conjunto de ejemplos que me están diciendo la relación entre gastos y ventas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi problema? Por ejemplo, yo estoy haciendo un mercadeo y no, yo necesito saber cuánto yo espero gastar, cuánto yo espero vender si gasto este X de acá. Entonces, para eso lo que puedo construir es un modelo que me diga, por ejemplo, de forma lineal, que me explique de forma lineal cuál es la relación que existe entre el gasto que se realiza y las ventas. Y ese modelo lo puedo ajustar a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. De hecho, lo puedo ajustar a partir de esta tabla de la que estábamos hablando acá, con ejemplos que yo tenga. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos plantear ese algoritmo o plantear un algoritmo que haga eso.
Entonces lo primero que tengo que observar es que este problema es un problema de regresión. Y ese modelo pues lo puedo escribir de una manera muy sencilla. Yo puedo decir que lo que gasta eh, lo que gana una empresa, lo que vende una empresa, perdón, cuando gasta X plata, pues voy a asumir que está relacionado linealmente con el gasto. Entonces, básicamente hay un peso que me dice cuánto pondera, cómo se pondera el gasto y le sumo una cantidad. Entonces, en el escenario de aprendizaje de máquina, a mí lo que me dan son ejemplos de gastos, ventas de distintas compañías. Y a mí me gustaría tener esta relación. ¿Listo? Entonces, lo que me gustaría es saber cuál es el valor de W y cuál es el valor de B. Yo no sé cuáles son los mejores valores, cuáles son los valores que van a operar en una muestra que no conozca actualmente, pero sí tengo un conjunto de ejemplos. ¿Listo? Entonces, yo no sé cuáles son los valores óptimos para W y B. Y eso es lo que nos gustaría poder aprender desde los datos. Entonces, queremos los valores óptimos, modelito, la recta, óptimos para W y, perdón, para W y B, ¿cierto? Entonces, como siempre, la pregunta es óptimos en qué sentido. Entonces, si estamos hablando de que queremos predecir un valor continuo, podemos utilizar lo que ya sabemos y lo que podemos tratar de hacer es encontrar la función que nos convierte gastos en ventas que cometa la menor cantidad de errores o que ajuste mejor, dicho de otra manera, los datos que ya hemos observado, nuestros ejemplos. Y eso nos lleva a la función de pérdida de la regresión, ¿no? Que habíamos visto que era, bueno, yo tengo un modelo que me permite, que depende, una línea que depende de W, que me coge cada uno de los ejemplos y me dice, mire, para este ejemplo usted va a vender tanto, pero yo ya sé cuánto vendo, yo vendo Y sub I, entonces yo ya sé cuánto, que para una muestra de X sub I yo vendo Y sub I y esta diferencia de acá me diría cuánto me estoy descachando en el ajuste, cuánto error estoy cometiendo por decir que con este modelo W y B voy a hacer la predicción o por afirmar eso. Entonces, como puedo tener diferencias positivas y negativas, pongo aquí un cuadrado. Y eso lo puedo hacer sobre todas las muestras, puedo calcular el error que tengo sobre todas las muestras que tengo y puedo promediar ese error. ¿Listo? Entonces, eh, esta es una función que depende, lo quieren escribir así, depende de W y de B. ¿Listo? Es importante observar que en este tipo de problemas estos datos están fijos. Entonces, esto de acá está fijo, esto de acá está fijo y lo que es variable es esto de acá. ¿Listo? Entonces, de hecho es curioso porque si estos datos están fijos y esto es variable, esto es una función que es cuadrática y las funciones cuadráticas pues tienen una forma muy particular. Las funciones cuadráticas se ven algo como esto eh, y pues no tienen, son convexas y pues digamos que eso hace que sea más fácil el proceso de optimización. Ok, pero vamos a tratar de hacer algo parecido a esto de acá. Entonces, Eh, aquí tenemos un par de parámetros que nos interesa estimar. Venga, los ponemos en otro color. Entonces, lo que nos interesa encontrar es el W y el B, que el W y el B, segundo acá, es decir, la línea recta que menos errores cometa en los datos de entrenamiento. Eso es lo que nos interesa encontrar. La línea recta que mejor prediga la relación entre los gastos y las ventas. ¿Listo? Entonces, para una línea recta particular, por ejemplo, para esta de acá, se comete una cantidad de error que está cuantificada por esta cantidad de acá. Otra recta diferente, por ejemplo, esta de acá, comete otra cantidad de error que si ponemos los parámetros de esa línea recta en esta función de acá, pues nos va a decir cuánto error estamos cometiendo. ¿Listo? Entonces, de tal manera que lo que tenemos al final es algo como esto.
tenemos dos parámetros, tenemos un parámetro W y un parámetro B, y para cada selección de parámetros W y B, nosotros podemos, a través de esta definición que hicimos acá, a través de este L minúscula, podemos cuantificar cuánto error está cometiendo ese modelo en el ajuste de los datos que ya nos dieron y que son fijos. Entonces lo que queremos encontrar es el juego de parámetros W y B que haga que ese error sea mínimo. Por ejemplo, el W estrella y el B estrella que haga que esto sea mínimo. ¿Listo? Entonces, siguiendo la idea de lo que describimos acá atrás, podemos arrancar desde algún punto y tratar de movernos en la dirección de mayor variación de la función. Entonces, la dirección de mayor variación de la función, pues básicamente son las derivadas de la función, ¿cierto? Entonces, yo necesito caracterizar las derivadas con respecto a los parámetros W y B, con respecto a W y B, de la función que me dice cuánto me estoy descachando, de la función de pérdida. Entonces, dicho de otra forma, necesito calcular la derivada, pero en este caso la derivada parcial, es decir, las variaciones de L con respecto a W. Entonces, para calcular las derivadas parciales, para calcular las derivadas parciales simplemente tomo esto de acá y calculo las derivadas con respecto a W. Entonces las derivadas con respecto a W serían, miremoslas acá en esta función, sería por regla de la cadena 2 por esto de acá que está afuera. Entonces el 1 sobre n es una constante, queda ahí, no necesitamos hacerlo sobre, lo hacemos sobre cada uno de los términos de la suma por la linealidad de esta función. Aquí, por regla de la cadena, lo que queremos derivar, lo escribimos acá para hacerlo por lo menos una vez en la vida. Lo que es importante es acá esto. ¿Listo? Entonces, esto está fijo y esto está fijo porque son los datos que me dieron y yo quiero realmente derivar con respecto a esto de acá. Entonces, la derivada de esto con respecto a W pues sería 2 por regla de la cadena, y sub i menos, no tiene error, aquí es un menos, menos, o como lo quieran ver, acá más W por X sub i menos B, ok, por la derivada interna con respecto a W. ¿Cuál es la derivada interna con respecto a W? Pues lo que acompaña al W, que sería menos X sub i. ¿Listo? Entonces, algo parecido puedo hacer con la derivada, la derivada con respecto a W. Si quiero con la derivada con respecto a B, pues tiene una forma similar. Entonces, de ahí sale el menos 2 por el X sub i por el Y sub i menos W de X sub i más B. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo cuánto está variando esta función L cuando yo me muevo un poquito en la dirección W. Y puedo hacer un cálculo similar cuando yo me muevo en la dirección B. Entonces, esa sería la derivada parcial de L con respecto a B, que pues sería 1 sobre n de, volvemos a poner la misma funcióncita de arriba, cada uno de los términos, solo que aquí sería menos 2 por, aquí ya no, aquí la derivada sería con respecto a B, sería menos 2 por y sub i menos W por X sub i más B. Y este menos que apareció acá es el menos que acompañaba acá al menos B. ¿Listo? Entonces, tengo las dos derivadas parciales y estas derivadas parciales me dicen, mire, si usted se para en cualquier punto acá, por ejemplo, y coge la dirección contraria a estas derivadas parciales, usted va a coger en la dirección donde hay más inclinación en la curva. Entonces, la idea es que es como si usted estuviera, imagínense que esto es como un foso, un hueco, una cantera. Entonces ustedes se paran en algún lado de la cantera, quieren ir hacia la parte más abajo de la cantera, la parte donde está la mínima altura de la cantera. Entonces lo que pueden decir es, bueno, si yo estoy parado en cierto punto, voy a coger en la dirección donde haya más inclinación y me voy a mover un poco en esa dirección. ¿Listo? Entonces, ahí lo que están diciendo es cuando se mueven un poco en esa dirección, lo que están diciendo es si ustedes están parados acá inicialmente, como lo veíamos arriba, en un W0, lo que quieren es
moverse en la dirección contraria a la cantera. Bueno, a la dirección en la dirección en la cual haya una inclinación mayor. Entonces, en el algoritmo que estamos planteando, que es el algoritmo de gradiente en descenso, ustedes arrancan desde algún lado particular. Por ejemplo, ustedes arrancan desde un W0 y un B sub 0. En la práctica, ¿eso cómo se va a ver? En la práctica, eso se va a ver como si uno arrancara desde alguna línea particular. Eh, Calculan las derivadas y las derivadas le dicen en qué dirección usted tiene que moverse para que la función se haga cada vez más pequeña y de esa manera usted puede optimizar. ¿Listo? Entonces, lo que usted puede hacer es escribir este W y decir, bueno, el W que usted tiene, por ejemplo, el W, aquí para mantenernos consistentes con la notación, el W1 va a ser igual a el siguiente W al que se tiene usted que mover. El siguiente W, si usted está acá y se quiere mover a este punto de acá, por ejemplo al W1, lo que tiene que hacer es simplemente donde estaba usted parado antes eh, y se mueve en la dirección. Estas dos cosas recuerden que se pueden meter en algo que se llama el gradiente. Entonces el gradiente de L es simplemente la derivada parcial de L respecto a W y la derivada parcial de L respecto a B. Entonces ahí yo tengo el gradiente y yo me muevo en la dirección contraria al gradiente. Este es el gradiente, es la dirección de máximo crecimiento. Le pongo un menos para que se vea que se mueve en la dirección contraria al gradiente. Y como eso es un vector, yo lo puedo hacer grande o pequeñito. Yo puedo hacer que ese vector sea grande o pequeño. Este vector en el que me estoy moviendo, dependiendo de un parámetro de escala. Entonces, vamos a incluir un pequeño parámetro de escala acá para modelar eso. Y así sería suponiendo que, bueno, el B sub 0 sería, déjenme aquí, no metamos el gradiente, hagámoslo explícitamente para cómo está variando L con respecto al W, y el B sub 0 sería el B sub 1, perdón, el B hacia donde yo me muevo sería el B donde estaba y me muevo de nuevo en la dirección de máximo ascenso o máximo descenso, si lo quieren ver ustedes. Haciendo un poquito de álgebra, pues simplemente si yo repito ese proceso, yo me paro en W sub 1, calculo el gradiente para saber, o las derivadas para saber en la dirección en la que la función está decreciendo más rápido. Eso me genera un W2 y un B sub 2. Con esos de nuevo vuelvo a calcular la dirección y voy iterando de esa manera. Entonces, al final lo que me queda es una iteración que puedo escribir de esta manera. El 10º término W va a ser el alfa que tenía. Recuerden que ya habíamos calculado las derivadas, entonces simplemente las escribimos acá. Las derivadas que se tenían. Y aquí está el punto anterior. Entonces, déjenme lo escribo y les explico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la información de las derivadas que habíamos calculado. Y aquí lo importante es ver que aquí tenemos el W en la iteración y que depende de los Ws anteriores y pues la estructura de las derivadas que teníamos antes. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es actualizando, moviéndonos en el espacio de los parámetros, lo estamos moviendo en este espacio y utilizando la información, los datos nos dan información de en qué dirección deberíamos coger para poder encontrar los parámetros que menor error tenga. Ok, entonces otra cosa que es interesante acá es ver que estas actualizaciones de acá dependen de
de la muestra particular que tengamos, de los ejemplos particulares que tengamos. ¿Listo? Entonces, los ejemplos los estamos utilizando en ese caso. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ver sobre código, pero esta es la esencia la mayoría de los algoritmos. En Machine Learning moderno. Nosotros planteamos una función de costo, esa función de costo nos está diciendo, mire, este es el costo que usted está, el costo en el cual usted incurre por usar un modelo particular sobre ese conjunto de datos que tiene. Entonces, uno quiere encontrar ese modelo que haga mínimo el costo y para eso utiliza estrategias, esta es la más popular, como estas, donde utilizan la información del gradiente para tratar de encontrar ese modelo que nos haga el costo mínimo, porque el gradiente nos dice en qué dirección debemos movernos para poder encontrar esos mínimos. Bien, entonces, lo estábamos diciendo, nótese que aquí estamos utilizando los ejemplos, ejemplos particulares, un ejemplo particular, que es acá, ¿no? Los datos en ejemplos particulares. Ok, entonces vamos a ver cómo esto se ve en la práctica, porque ya tenemos el modelo, ya tenemos el algoritmo, ya tenemos todo para poder construir algo que nos dé una idea de cómo esto sirve. Entonces, déjenme arrancar por acá. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, 100 muestras. Déjenme, antes de correr esto, quiero mostrarles el tipo de muestras que tenemos. Entonces, vamos simplemente a asumir que nos dieron ventas y nos dieron inversiones, bueno, cuánto gasté y cuánto vendí. ¿Listo? Entonces tenemos ejemplos de cuánto gasté y cuánto vendí. Quiero mostrarles los ejemplos de cuánto gasté y cuánto vendí. Por ahora son ejemplos generados aleatoriamente, pero es para que entendamos qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, borro esto acá. Un segundo. Spending I want to find it. Acá. Listo. Entonces, aquí supongamos que tenemos en el eje X cuánto gasté y aquí cuánto vendí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si gasté 20, vendí casi 80, gasté 2.5 y supongamos que estos fueron datos que salieron de mi base de datos. Lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, utilizar estos datos para poder predecir cuánto yo debería esperar ganar si invierto, por ejemplo, 16 millones, lo que sea. Entonces, ok, vamos a ver qué hace este algoritmo. Este algoritmo lo que hace son dos cosas que son fundamentales y que siempre vamos a tener en todos los algoritmos de aprendizaje de máquina modernos. Una es el entrenamiento. Entonces, ¿qué es esto del entrenamiento? La idea del entrenamiento es determinar esta línea recta de la cual estábamos hablando acá, que mejor nos explica los datos. Y para eso vamos a usar lo que acabamos de escribir acá. Ya lo miramos en el código. Entonces tenemos los datos de entrenamiento. Y tenemos un conjunto de parámetros. Entonces, ese conjunto de parámetros pues van a ser el punto inicial del que arrancamos. Estamos hablando de esta parte del algoritmo. Arrancamos de este punto. ¿Listo? Tenemos un valor de alfa. El valor de alfa ya lo miramos, pero nos dice qué tan rápido nos vamos a acercar, nos queremos acercar al mínimo. Y tenemos este valor que se llama epochs, que nos dice qué tanto vamos a usar el conjunto de datos que tenemos, qué tanto lo vamos a utilizar. Pero veámoslo despacio. Entonces, una vez yo tengo los datos, yo le digo, entréneme, es decir, bóteme cuáles son, o dígame cuáles son los parámetros del mejor modelo que ajusta esos datos. Entonces, miremos acá qué hace train. Train lo que hace es, va sobre los datos, entonces dice, hágalo para un dato, para el segundo dato, para el tercer dato, etcétera. Va sobre los distintos datos. Entonces, él arranca con un W y un B particular. Por ejemplo, aquí arrancamos con 0, 0. Y actualiza los valores de W y de B. ¿Qué significa actualizar los valores de W y de B? Pues significa hacer estos cálculos. Veámoslos. Para hacer estos cálculos, update W y B. En el update W y B, lo que yo hago es calcular las derivadas, la derivada de L con respecto a W, la derivada de L con respecto a B.
que pues miren que es la forma que habíamos derivado explícitamente. 2 por el, el, los datos que tengamos acá, los x que tengamos acá, los y menos la predicción que yo tenga. Esta es exactamente la forma de la derivada que teníamos acá. Mírenla. Esta es la forma de la derivada que teníamos acá, y aquí lo que hago es actualizar el w en términos de, un segundito acá, actualizar el w en términos del, aquí tengo un arrocito, calculo las derivadas. Entonces las derivadas las calculo eh, sobre todos los datos que tenga, sobre todos los datos que tenga. Miren, calculo las derivadas acumuladas y actualizo el w y el b con la información de las derivadas. Entonces esto se ve como esto de acá. Calculo las derivadas y actualizo el w y el b con la información de las derivadas. Calculo las derivadas utilizando todos los datos y actualizo el w y el b. Miren, el alfa está acá, acá está 1 sobre n de los valores de las variaciones de w y las variaciones de b. Entonces, esto que está acá es un pasito en la optimización y no es más que la cuenta que yo tengo que hacer para arrancar desde un punto y moverme en la dirección, en una dirección donde la función de pérdida espero que sea menor. ¿Listo? Entonces actualizo el W y el B, actualizo el W y el B, y acá simplemente lo que estamos es dibujando los datos, ahorita lo miramos, dibujando los datos y pintando una línea recta para ver cuál es la línea recta que ocurre cada 500 iteraciones en este proceso. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué hace esto. Entonces, miren cómo lo tenemos acá. Tenemos iteraciones. Vamos a iterar. ¿Qué es un epoch? Es básicamente un uso particular, una corrida de estas, un vectorcito de estos moviéndose. Déjenme aquí, les muestro algo. Gradiente descent. Acá. Entonces, en optimización por gradiente en descenso, lo que hacemos es que nos paramos en un punto. Entonces, eso lo estamos haciendo. Déjenme lo muestro aquí en el código. ¿Dónde está el código? Acá. Nos paramos en este punto, en el punto 00. Miramos cuál es la dirección en la cual haya una mayor inclinación de los datos. Entonces, calculamos esta dirección. Eso lo estamos haciendo acá precisamente, donde estamos calculando los valores de las derivadas en las dos direcciones. Y actualizamos el valor. Entonces nos movemos un poquito en esta dirección de acá. ¿Listo? Entonces, si estamos acá, arrancamos desde un punto, nos movemos en esa dirección. Nos movemos con cuidado, para eso utilizamos el alfa, escalamos ese valor, se llama la tasa de aprendizaje y eso nos mueve. Entonces, cuando simplemente nos mueve, actualizamos W, actualizamos B y eso nos cambia tanto a W como a B. Nos deja en otro punto con otra línea recta. ¿Listo? Después volvemos a hacer lo mismo. Entonces nos volvemos a mover otra vez, nos volvemos a mover otra vez. Entonces, este epoch nos está diciendo cuántas veces nosotros vamos a movernos. Entonces, primero observemos aquí lo siguiente, déjenme lo vuelvo a correr. Aquí estamos pintando la función de pérdida. Entonces, ¿qué es esta función de pérdida? Miremos, es esta función average loss, que lo que hace es simplemente decir, mire, si usted tiene este modelo W y B y tiene estos datos, esta es la cantidad de error que usted está cometiendo por aproximar estos datos sobre este modelo W y B. Miren que es exactamente el promedio sobre sobre qué tan bueno es el ajuste. Este es el término de error cuadrático sobre todos los datos que usted tiene. Y aquí tenemos el promedio. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que cada 500 datos, cada 500 corridas, cada 500 movimientos del algoritmo, si ven lo que está haciendo acá, cada uno de estos es un movimiento, cada uno de estos vendría a ser lo que llamaríamos acá una época. Sobre cada uno de esos, yo esperaría que yo cometa menos y menos error. Entonces, veamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Entonces, arrancó el error en 989. Entonces, déjenme mostrarles acá. Para 989, el modelo con el que arrancamos fue este de acá.
Entonces, él usó los datos para poder ajustar la curva. Él arrancó con una curva que era la curva 0, 0, entonces es una curva horizontal. Miren que el W era 0 y el B era 0, entonces era una curva horizontal. Y después de 500 epochs, después de 500 movimientos, sobre la curva, sobre el espacio de parámetros, ahora estamos situados en esta línea recta donde se comete un error de 989 en el ajuste. ¿Listo? Entonces, si miro el proceso 500 iteraciones después, ¿qué es lo que está pasando acá? 500 iteraciones después, pues vamos a ver qué le pasó a la línea recta. Miren que la línea recta ahora se acomoda mejor a los datos. ¿Por qué? Porque yo me estoy moviendo, o yo estoy moviendo la línea recta de tal manera que voy en dirección hacia el óptimo. Miren que esto va bajando y esto pues lo que nos está indicando es que cada vez estamos teniendo un mejor ajuste, porque lo que hace la función de pérdida, que es este loss, es simplemente cuantificar cuánta, cuánto estamos perdiendo. ¿Listo? Entonces, veámoslo digamos que ya más en vivo, y es que cuando nosotros tenemos esta línea recta, la primera, por ejemplo, y nos movemos esta de acá. Si ven que el ajuste no es tan bueno en los datos, pero a medida que nos movemos, el ajuste se empieza a hacer cada vez mejor y mejor y mejor y nos está explicando de una manera más apropiada cada vez mejor los datos que tenemos. ¿Listo? Entonces, claro, yo puedo dejar esto corriendo durante mucho más tiempo, pues eso va a costar mucho más desde el punto de vista computacional. Eh, Estos parámetros no los voy a detallar tanto, pero pues son parámetros importantes que ocurren en la mayoría de los algoritmos de aprendizaje. Eh, y de los algoritmos de optimización en particular, entender este algoritmo es bien, bien, bien importante, porque es como el algoritmo base y, por ejemplo, algoritmos que son derivados de estos son los que utilizamos para el entrenamiento de redes neuronales. ¿Qué cambia cuando entrenamos las redes neuronales? Ah, pues el cálculo de estas derivadas ya no es tan sencillo, y eso complica las cosas. De hecho, hay un montonón de estrategias para calcular eso. Entre las más populares está la derivación automática. Entonces, yo les voy a dejar esto para que ustedes puedan jugar. De nuevo, es un modelo muy sencillo para poder hacer ajuste a partir de los datos, pero ilustra qué es lo que nosotros podemos hacer con esa idea de un modelo. Aquí está todo. Unos datos, mírenlos, aquí están. Una función de pérdida, que es esta función de acá que nos dice qué tan bueno es el ajuste de un modelo particular a los datos que yo tengo. Y junto con el algoritmo de gradiente en descenso, pues el algoritmo de gradiente en descenso es calcular las variaciones de la función, que eso se hace pues con los datos, y en este caso con el desarrollo, con este desarrollo analítico de acá, nosotros podemos ir ajustando de manera iterativa esta línea hasta que, como lo vemos acá, como lo ilustramos en este ejemplo, que es mi año, hasta que la línea tenga o ajuste de manera buena en el sentido cuantitativo los datos, que cometa poco error. ¿Listo? Pues dejemos aquí que si ven cómo la línea se va acomodando y va explicando mejor los datos. Listo. Una cosa que es bien importante es que esto es simplemente el problema de entrenamiento. Una vez yo tenga estos dos parámetros ajustados, el problema real de uso del aprendizaje de máquina es poder hacer una predicción. Entonces, como lo teníamos antes, miremos aquí hay una función que se llama predict, que lo que hace es coger un X y el modelo que yo tenga y predice. Entonces, yo ya tengo el modelo en WIB. WIB me dice cuál es el modelo y, por ejemplo, me gustaría saber cuánto voy a ganar si invierto 16. A él me dice que va a ganar 54. Y pues si lo vemos acá, de acuerdo a los datos que tengo, pues tiene mucho sentido que gane más o menos 54, porque digamos que este modelito me está explicando esos comportamientos. Reitero que esta es la parte importante del aprendizaje de máquina en su uso, ¿no? Todo esto sirve para ajustar los datos y es súper importante, pero una vez yo tengo el modelo, este es el uso práctico, poder tomar una decisión sobre muestras, sobre data no observada previamente. ¿Listo? Entonces les voy a dejar esto para que ustedes puedan jugar con esto.
y le puedan entender. Estos bloques que están acá son los bloques que se utilizan en la mayoría de los algoritmos de aprendizaje de máquina modernos. Uno tiene unos datos, le dice entrene. Dentro del entrenamiento, pues hay que hacer cosas como estas. Hay que encontrar el juego de parámetros que minimiza la función de error. Y una vez uno tiene ese juego de parámetros, como en esta línea de acá, los puede utilizar para la tarea de predicción. Entonces, ahí están los dos bloques grandes. Entrenamiento, que lo construimos desde cero, pero eso no se va a tener que hacer en la práctica porque hay librerías para eso. Y prueba, que es esto de acá. Listo, entonces, esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias.